¿Cuánto creen que pesa esto? Ahora la mochila pesa aproximadamente 2 kilos según el criterio público. Así que es poco peso, ¿no es cierto? Relativamente. Yo puse acá en la siguiente imagen cuánto pesa. No sé si puse cuánto pesa, pero puse lo importante de esto. Y dije digo que la cantidad que pesa, la cantidad de peso que tiene esto, no es el problema. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Porque yo puedo decir, es poquito. Bueno, la puedo tener así. Un ratito y es una cosa. La primera bolsa de cemento pesa 50 kilos. La última pesa como 500. Entonces, si la tenés un ratito, no es nada lo que pesa. Si vos la tenés una hora, el brazo te va a doler. Y si la llevo todo el día, lo que va a pasar es que el brazo se me va a lastimar, se me va a entumecer, se me va a atrofiar. No sé, le pueden pasar un montón de cosas al brazo porque estoy sosteniendo ese peso un montón de tiempo, esa carga, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con el peso cuando hablo del éxito. Hablo de este peso que no importa cuánto es, no importa en realidad cuánto es, puede ser relativamente poco, puede ser mucho, pero incluso puede ser relativamente poco. El problema es que si yo lo cargo demasiado tiempo, me va a inutilizar el brazo. E incluso me puede inutilizar a mí completamente. Lo mismo pasa con la mente y con el ser humano. Si yo estoy con un problema un ratito, es una cosa, pero si todo mi foco está en eso, me puede llegar a inutilizar a mí en todos los ámbitos de la vida, porque es una carga que yo llevo y que se vuelve un problema. Y vamos a ver en la Biblia diferentes tipos de pesos que los seres humanos llevamos, ¿sí? Y pensando en este tema que no importa cuánto peso llevas, sino que no lo tendríamos que llevar necesariamente. Tenemos por un lado el peso de lo terrenal. ¿A qué me refiero con terrenal? Las cosas de la vida, ¿no? Tenemos cargas que tienen que ver con situaciones que vivimos, con cosas que nos tocaron, que no necesariamente las elegimos, pero que nos pasan o que son parte del sistema en que estamos inmersos y son cargas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la crianza de los hijos, se puede volver una carga. Ahí va saliendo. Cocinar todos los días. ¿Qué más? Son cosas cotidianas, son cargas que tenemos. Tener que ir a trabajar todos los días, tener que trabajar, tener que hacer trámites. Sí, cargar con preocupaciones que tienen que ver con la vida, ¿no? Que tengo que pagar las cuentas, que tengo que responder a un problema, que tengo que solucionar cosas que se empiezan a volver una carga cuando nosotros la llevamos demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un texto que dice, está hablando el apóstol Pedro, y fíjense, empieza hablando de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, estoy leyendo en 1 Pedro 5, versículo 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él os levantará con honor cuando sea oportuno. O sea que estaba hablando primero, antes de hablar de esto que puse en negrita ahí, de volcar la ansiedad, habla de aceptar lo que Dios ha puesto sobre o delante de nosotros. ¿Sí? Dice, humíllense bajo la mano de Dios, Él es soberano, Él sabe lo que hace, Él sabe por qué permite las cosas, pero después que dice que nos sometamos a la mano de Dios, dice, pero vuelquen toda la ansiedad que tienen sobre Él. ¿Por qué? Porque Él los cuida, dice ahí. Él los está cuidando, Él tiene cuidado de ustedes. Por ejemplo, cuando uno de mis hijos, supongamos Aileen, quiere hacer algo y tiene los anteojos y me los da. Que puede ser algo que a ella le puede estorbar para algo que quiere desarrollar. Puede ser que se quiere tirar por un tobogán de cabeza, puede ser que quiere empezar a hacer deporte o alguna cosa. Entonces, ¿ella qué hace? Se saca los anteojos y me los da. Y cuando ella me los da, no se acuerda más que tiene los anteojos. No está preocupada por si mi papá va a cuidarme los anteojos, si se va a acordar que se los di o los va a dejar tirados por ahí o me los va a rayar. No se acuerda más de los anteojos, ¿sí? Hasta que después termina su actividad y vuelve a sus cosas y en algún momento se da cuenta y dice, che,
los anteojos. Papá, ¿dónde están mis anteojos? Ella depositó esa preocupación de sus anteojos en mí, que soy su papá, y ella sabe que yo me encargo, que yo cuido. Algo que hacen los niños es dejar algo en manos de sus padres y olvidarse de eso y no estarse preocupando por eso. Entonces, acá el apóstol Pedro está diciendo esto, dice, vuelquen la ansiedad en las manos de Dios porque Él se ocupa. Entonces, el problema es que tenemos nosotros como hijos de Dios que aprender a descansar y volcar nuestras ansiedades en las manos del Señor. Y a veces decimos que lo queremos hacer porque lo entendemos y porque sabemos que es bueno, pero a veces como si Ailín siguiera pendiente de los anteojos y al final va a estar con eso y no va a estar, supongamos que está jugando al básquet y va a estar con y cuidado, no lo vaya a tirar y le van a pegar un pelotazo en la cara. ¿No es cierto? Entonces tiene que olvidarse de los anteojos porque los tengo yo y ella enfocarse en la tarea que tiene. Entonces el Señor nos dice, vuelquen las ansiedades en mí porque yo tengo cuidado de ustedes. Yo los cuido, pueden confiar. Y fíjense que la palabra ansiedad, las ansiedades son cosas que tienen que ver con lo que no sabemos, con lo que nos imaginamos, con el futuro, ¿no? Esto nos pone ansioso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo dijiste? Preocupaciones. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? Y en realidad nosotros estamos ocupando nuestra energía y poniendo nuestra mente en las cosas supuestas o en las cosas de la tierra porque no descansamos en Dios. Y no significa que nos vamos a desentender de todo, que vamos a ser unos irresponsables. No se trata de esto. Pero sí se trata de aprender a ocuparnos, pero no preocuparnos por lo que vendrá. Entonces dice que baste a cada día su propio mal o afán. Dice un texto de la Escritura, el Señor Jesús enseñó a sus seguidores, ustedes pongan su mente en el reino de Dios, que Dios se va a hacer cargo, Él les va a añadir, les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Entonces, no quiere decir que yo no voy a estar haciendo las cosas que necesito, pero no voy a estar preocupándome por sí y por si no. Y yo tengo que entender que Dios no me ha llamado tampoco a mí a ver por el futuro. Es más, la Biblia nos enseña, dice, ni siquiera saben qué va a pasar mañana. Entonces dice, no empiecen con proyectarse a cosas que no pueden controlar. Entonces, como todas las cosas, casi la mayoría de las cosas que nos dan ansiedad, de hecho, que no están en nuestro control, ¿por qué nos aferramos tanto a eso? Hay un dicho que dice, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Por ejemplo, vos se te rompe el auto ahora, estamos a punto de romperse, pero tiene solución. Eso tiene solución. Entonces no te tenés que preocupar por eso porque tiene solución. Pero si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución. Entonces, no te tenés que preocupar por ninguno de los dos casos. Si tiene solución, porque tiene solución, y si no tiene solución, porque no tiene solución. Entonces, nunca tenés que estar preocupados por las cosas que no podés controlar. Sin embargo, sí ocuparte de las cosas que Dios sí te ha llamado a hacer. Y que esas son las que descuidamos por estar preocupados por las que no nos tenemos que preocupar. Entonces dice, tengan dominio propio el versículo 8, es decir, contrólense y estén alerta. ¿Por qué? Porque el gran enemigo, el diablo, como león rugiente anda al acecho buscando a quien devorar. Fíjense qué interesante, que está hablando de volcar la ansiedad en Dios y dice, tengan cuidado que el diablo está tratando de comernos, de lastimarnos. Esto me dice que no ser capaz de volcar mi ansiedad en Dios, de descansar en sus manos, es una buena puerta que yo dejo abierta para que el diablo aproveche y haga de las suyas. Es un lugar por donde el diablo se me mete porque no estoy descansando en el Señor. Entonces tenemos que aprender a dejar de preocuparnos y de tener ansiedad por las cosas de la tierra que ni siquiera están en nuestro control, porque entonces somos más vulnerables a los ataques del diablo. Entonces dice, tengan dominio propio, ¿para qué? Para poder volcar las ansiedades en Dios y humillarnos delante de lo que Él nos ha puesto
alrededor en el contexto en que ha permitido que vivamos. El peso de lo terrenal. Ahora viene el peso de lo humano. Miren qué linda mochila que tiene este hombre y qué cuesta que tiene que subir. El peso de lo humano. ¿Qué es lo más humano que tenemos? Lo más humano que tenemos, ¿qué es? La carne, nuestra debilidad, nuestra humanidad. Hebreos 12:1 dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos, ¿sí? Como sacarse algo molesto. ¿Ustedes han visto estos que hacen maratones? ¿Llevan mancuernas? ¿Llevan mochilas? Miren, yo he visto que, por ejemplo, ellos van corriendo y hay gente que debe ser de su equipo o buena gente, no sé, que les da a veces agua. Ellos no paran, la agarran, van corriendo, toman y después ni siquiera llevan la botellita, se la dan a alguien o la tiran. No se quedan con nada que les dé un peso extra, hasta se rasuran. No sé si es por el peso o por la fricción del aire, no sé cuánto puede darles una ventaja a eso, pero lo hacen con tal de no tener ningún peso extra, porque si vos tenés peso extra, no podés correr igual. Entonces esta es la figura que está haciendo acá el escritor a los hebreos. Dice, quítense todo el peso que llevan, porque el peso los va a complicar para la carrera que tienen. Y pone una figura como que la vida cristiana es una carrera donde nosotros tenemos que llegar lo más lejos posible, porque ahí está la palabra también, es una carrera de perseverancia, no de velocidad. No tenemos que llegar primero, pero tenemos que llegar. El problema es cuando nos quedamos en el camino. Entonces dicen, no lleven peso, sáquense, quítense el peso extra. Y dice, habla del pecado que nos asedia, dice otra versión, pero acá dice especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar. Esta es la carne, este es el peso de lo humano. Nosotros cargamos con debilidades de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras maldades, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón antiguo, y no tan antiguo a veces, que nos implica un peso que nos pesa como un ancla y no nos deja correr bien la carrera. Entonces, alguien lo graficaba diciendo que es como que vos llevas un muerto, que sos vos mismo, tu vieja naturaleza, es como un muerto que vos llevas encima, ¿sí? Y constantemente te está pesando, y por eso dicen, lo tenés que crucificar en la cruz, lo tenés que matar, no tiene que existir más eso. Porque si vos tenés esas debilidades, eso te está sirviendo de peso, te está funcionando como un peso extra que no te deja correr la carrera que Dios te pone por delante, que es una carrera de una vida de piedad, ¿sí? Una carrera como un hijo de Dios, como un cristiano. ¿Por qué? Porque te estás todavía dándole importancia, bolilla, está cediendo ante estas cosas que a uno le gustan, que uno quiere, que tiene debilidad por eso, y en realidad te están consumiendo tu energía, tu esfuerzo, tu mente, tu gozo, tu todo, y no te dejan correr. Ese es el peso de lo humano. Ese es el peso que nos impide tener éxito. Y dice, después, dice, nos quitemos el peso y corramos, este peso del pecado, y corramos con perseverancia. Por eso decía, es una carrera de resistencia, ¿no? Dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto delante, fijando nuestros ojos en Jesús. Ahí está el problema. ¿Cómo nos empezamos a llenar de cosas cuando nuestros ojos no están en Jesús, sino están en estas cosas que nos distraen y nos quitan el foco y nos hacen caer? Entonces dice, fijemos nuestros ojos en Jesús, el que ha dado la fe y el que es el resultado de nuestra fe, el objetivo, el que completa esa fe que nosotros tenemos. Pero también tenemos el peso de lo religioso, de la religión. No es una religión exactamente lo que te lleva a Dios, sino es el Señor Jesús y mi relación con Él. Una religión es un conjunto de normas que tengo que cumplir para mantener una vida con un estilo que tiene que ver con esa religión. Yo puedo profesar otra religión y hacer otras cosas porque son propias de esa religión. Entonces digo, todo lo que tiene que ver con una religiosidad, con un conjunto de reglas que quiero seguir porque
siguiendo esa regla, es como en realidad voy a lograr esto o aquello, todo eso en realidad me está perjudicando, me está causando como un peso, como una piedra que llevo encima. El Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes atan cargas en la gente y ustedes mismos no las quieren llevar, pero sí la imponen a los otros. Entonces son como pesos que tenemos las personas. ¿Y cuáles eran estas cosas que tenían los fariseos? Eran un montón de agregados y de ideas y de enseñanzas que tenían que ver con cosas de ellos, eran humanas, era una religión basada en pensamientos humanos que tenía que ver con la ley que Dios había dado a través de Moisés, pero en realidad no se trataba de lo que ellos enseñaban, el verdadero camino hacia el Padre. Y el apóstol Pablo, miren lo que dice a los filipenses, capítulo 3, versículo 2, dice, cuídense de los perros, les llaman los perros. ¿Quiénes son los perros? Esos obreros que hacen lo malo. Cuando dice obreros, se refiere a personas que supuestamente son religiosos, son creyentes, supuestamente son cristianos, son supuestamente de la fe. A esas personas se refiere, dice, cuídense de los perros, esos obreros que hacen lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿Por qué está tan enojado Pablo y los llama así? Porque habían personas que venían del judaísmo, que luego de que Jesús ya había mostrado el camino, que era Él, hacia la salvación, hacia la verdad, querían volver a forzar costumbres y ritos propios de la ley vieja del judaísmo a la iglesia de Cristo. Entonces ellos le decían, si ustedes quieren ser salvos, tienen que cumplir esa ley, se tienen que circuncidar, ¿sí? Tienen que hacer una mutilación en su cuerpo para cumplir con este rito muy importante. Era muy importante para ellos cumplir con ese mandamiento, ¿sí? Entonces Pablo dice, estos son gente que mutilan, que quieren que se circunciden y los llama perros y dice que hacen lo malo al tratar de forzar eso en la iglesia de Cristo. Dice, pues los que adoramos, dice el versículo 3, por medio del Espíritu somos los verdaderos circuncisos. ¿Qué quiere decir él? Este es un lenguaje muy extraño para nosotros. Ellos lo entendían perfectamente porque venían del judaísmo. Lo que Pablo está diciendo, la circuncisión no se trata de cortarte una parte del cuerpo como un símbolo, como para cumplir algo que Dios te pidió supuestamente para ser apartado para Él. La circuncisión es quitarte de vos, cortarte vos las cosas que tenés mal delante de Dios y vivir exclusivamente para Él. Eso es la circuncisión. Los que adoramos a través del Espíritu somos los que nos hemos quitado todo lo malo. Entonces dice después, nosotros depositamos la confianza en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros y no en las capacidades humanas. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. Entonces, él se negaba y luchaba rotundamente contra todas estas cosas que se querían meter en la iglesia. Hoy por hoy en Argentina no vamos a tener gente que nos diga que tenemos que cumplir con una religión judía, pero sí, esto me sirve para aplicarlo, porque sí hay un montón de cosas que a veces nos quieren imponer porque sí, o porque así me lo enseñaron, o porque así se hacía antes, o porque no sé, o ni se sabe por qué, no se sabe de dónde salió, pero eso hay que hacerlo, si no soy un pecador, estoy fuera, un montón de cosas. Entonces, resulta que de todas maneras, aunque no hablemos particularmente de las cosas propias del judaísmo, sí que hay religiosidad a veces dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que luchar contra eso, porque dice la circuncisión no se trata de seguir las reglas o un conjunto de reglas, se trata de dedicarte a Dios, de confiar en lo que Jesús hizo y no en que yo tengo que cumplir cositas. No quiere decir que yo voy a vivir como sea y que voy a practicar el pecado, no. El que practica pecado no es de Dios, pero sí se trata de entender que mi entrega a Dios no tiene que ver con cumplir reglamentos, sino con realmente amarlo y desear darme completamente a Él. Todo lo que esté fuera de esa mentalidad termina siendo religiosidad, termina siendo cargas que uno hace, que uno se impone o que me han impuesto y que me estorban para verdaderamente hacer lo que el Señor me manda hacer. Resulta que después tengo estorbo a veces para servir a Dios porque tengo que cumplir una cosa, porque tengo que hacer esto primero, porque me dijeron que si no hago el curso de no sé qué, entonces no puedo. Y se meten estas ideas, estos
cosas que se fuerzan, ¿sí? Y terminan poniendo carga a las personas y terminan siendo estorbados para lo que verdaderamente, aquello a lo que verdaderamente el Señor nos ha llamado. Entonces tenemos que quitarnos esas cargas. Dice, antes, yo les dije, él practicaba antes este judaísmo. Dice, antes creía que esas cosas eran importantes. Él, hasta que conoció a Jesús, pensaba que tenía que llegar a Dios a través de cumplir un montón de normas. ¿Sí? Entonces dice, antes creía que eso era importante, pero ahora no les doy ningún valor por amor a Cristo. Es decir, que mi amor a Cristo está por encima de la religión y del conjunto de sís y nos, cosas que sí puedo hacer, cosas que no debo hacer, sino que yo me rijo por el amor a Cristo. Eso me va a determinar a mí lo que debo hacer y lo que no debo hacer. El amor a Cristo. Cuando yo amo a Jesús, no voy a hacer automáticamente, no me lo tiene que imponer una regla, un reglamento. Automáticamente no hago cosas que yo sé que a Él no le gustan y me preocupo por hacer las cosas que sí sé que a Él le gustan automáticamente. ¿Por qué? Porque lo amo, no necesito que me digan qué tengo que hacer. Lo hago por amor. Entonces, por amor a Cristo, dice, ya no le doy valor a todas esas cargas que imponíamos antes. Él era, de hecho, fariseo, dice él mismo en cuanto a la ley. He desechado todo lo demás. Fíjense este lenguaje acerca de el peso, ¿no? De liberarse del peso para tener éxito. He desechado todo lo demás y lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Esto es muy fuerte. Una persona que está hablando de una vida, de lo que él había construido y había hecho durante toda su vida. Él es como que una persona que ha tenido una carrera muy importante y, no sé, supongamos un ingeniero, no sé qué, aeroespacial, y que ha hecho todos los cursos y que ha trabajado en las mejores empresas y que ha renunciado a tener una familia para pasar horas y horas invirtiendo en ese trabajo para llegar a ser, no sé, gerente, no sé cuánto, y que ahora diga eso, ¿sabe qué es? Una basura, eso es desperdicio, porque he entendido cuál es la realidad, cuál es el camino para poder conducirme en esta carrera. Y dice, he desechado lo demás y lo considero basura a cambio de ganarlo a Él, a cambio de llegar a Cristo, de estar con Él. No he llegado todavía a la meta, pero me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Dice, me olvido de lo que pasó, está bien, eso que hacía antes, bueno, ya no puedo recuperar todo ese tiempo que invertí, que perdí. Bueno, no me voy a estar ahora preocupando y haciendo mala sangre por todo lo que pudo ser y no fue, todo lo que desperdicié. Ya está, eso lo dejo atrás porque si no voy a estar llorando por los rincones. Entonces me olvido de lo que está atrás y me pongo los ojos en Cristo, me pongo a ver para adelante para poder correr sin ese peso y llegar hasta el final. Uno, cuando quiere llegar muy lejos, miren, si uno quiere ir más cómodo y llegar más lejos, trata de viajar liviano, ¿sí? Trata de no estar enredado con muchas cosas porque al final no te mueves más. Si a mí me atan, me agarran y tengo que hacer esto y lo otro y bueno, al final, ¿en qué momento voy a enfocarme en el Señor? Porque estoy lleno de cosas. Y esto es lo que Satanás aprovecha. No todas estas cosas que me dan ansiedad, todo esto que me preocupa, todo lo que yo deseo, toda mi carnalidad, todas las cosas que se me imponen por mandamientos de hombres, todo eso Satanás lo aprovecha para que yo quede anulado, como cuando tengo esa carga, 1 hora, 2 horas, un día, y quedo anulado, me revienta, me rompe, no sirvo más, quedo fatigado y no puedo servir para lo que necesito servir. Entonces, eso lo aprovecha Satanás y no le tenemos que dar esa satisfacción. Dice, sigo hacia la meta para ganar a Él, a Cristo, o para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Imítenme a mí y a aquellos que siguen este ejemplo. El ejemplo de Pablo, él no tenía nada. El Señor Jesús no tenía nada. Cuando la gente lo quería seguir, le advertía, mira, si vos me vas a seguir, no tenés que traer nada. Yo no tengo ni almohada, no tengo dónde poner la cabeza. Dice, así que sabelo antes de seguirme. El apóstol Pablo no tenía nada, dice en un pasaje que recién mencionábamos, sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. En un momento a un ayudante de él, podríamos decirle así, le pide que le traiga una capa que dejó en otro lado, o sea, no llevaba ni el abrigo a veces, también que estaba preso en ese momento, pero
viajaban livianos, no tenían muchas cosas, ni en la cabeza de familia, de trabajo, de las vicisitudes de la vida, que algunas son necesarias, que muchas son lícitas, pero tenemos que tener mucho cuidado, que no sea algo que el enemigo usa para cargarnos y desviarnos. Y no tenían muchos bienes ni nada de eso. ¿Por qué? Porque todo eso era peso que le impedía el éxito. Una diapositiva más habla de otras personas, dice, sigan nuestro ejemplo, y dice, hay otros, dice, porque hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Acuérdense que viene hablando del peso de la religiosidad, de imponer cosas, esos perros, dice, que quieren obligarlos a hacer cosas que Dios no nos está pidiendo que hagamos. Dice, ellos viven de una manera que los está llevando a la condenación, su Dios es su propio apetito más bajo, están orgullosos de hacer lo que les debería dar vergüenza. Él dice, esto que te quieren imponer cosas religiosas que no tienen nada que ver con lo que Dios te pide, tendría que darles vergüenza hacer eso, y ellos están orgullosos, se creen re espirituales por ser unos religiosos, legalistas, y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Pero nosotros, en lo terrenal no, sino en lo eterno, en lo celestial. Entonces, el peso del éxito, ¿qué significa? Que tenés que soltar el peso para tener éxito. Soltemos el peso. Cada uno sabe qué cosas puede ser eso que me está estorbando para tener éxito. Mientras yo tenga la mochila acá, me voy a lastimar, no voy a lograr nada y no voy a dar fruto para el Señor. Entonces, dejemos estas cosas que nos están estorbando y llevemos fruto para el Señor y tengamos éxito. El éxito es que cuando yo llegue a la presencia del Señor, el Señor me pueda decir, has sido un buen siervo, un siervo fiel. Así que entra en el gozo. Ese es el verdadero éxito para un hijo de Dios, haber glorificado a Dios, haberle llevado toda la honra que Él se merece. Así que bueno, dejamos aquí y reflexionemos en esto, todo lo que puede estarnos estorbando y todo lo que tenemos todavía por delante para darle al Señor una carrera donde podamos llegar lo más lejos posible.